para que pueda escuchar lo que Dios le quiere hablar a usted, pero también lo que Dios me quiere hablar a mí. Creo que antes de que el mensaje llegue allá, primero va a llegar a este corazón y todos en esta mañana vamos a poder recibir de parte de Dios. Amén. Listo, pues oramos. Señor, gracias porque podemos estar aquí en tu casa, Señor, porque podemos reunirnos como familia, podemos reunirnos, Señor, como tu pueblo. Y te damos gracias porque es un privilegio estar en tu casa, Señor. En tu casa hay bendición, en tu casa hay sanidad, en tu casa hay palabra, hay consejo. Y hoy queremos recibir el consejo de tu parte en esta hora. Amén y amén. Bueno, iglesia, vamos a dar un aplauso al Señor en esta mañana. Amén. Yo creo que el Señor es digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, y Él merece nuestra ovación siempre. Dios ha diseñado un modelo para la familia, un modelo para el hogar, un modelo para nuestra casa. Ciertamente hoy, por el mundo en el que vivimos, el mundo tan globalizado, donde vemos tantas formas de hogar o de familias o de cómo hacer cómo construir una familia, se ha distorsionado, se ha degenerado incluso ese concepto de familia. Pero Dios ama a las familias y estableció el modelo de familia para aquí, para la tierra. Él desea que nosotros podamos entender cómo funciona su modelo aquí en la tierra para que tengamos familias exitosas. Y hoy queremos empezar como una serie que se llama Hogares Encendidos. Amén. ¿Cómo se llama la serie? ¿Hogares qué? Ahorita nos van a apoyar ahí con la pantalla. Hogares encendidos. Bueno, pues la Biblia dice que Dios empezó la creación y empieza la humanidad con un modelo que es una familia. Dios crea a Adán, Dios crea a Eva, ya lo vimos hace unos devocionales atrás, y a él le encantaba bajar al Edén y pasearse con ellos y convivir con ellos y hablar con ellos y habitar entre ellos. De hecho, la historia de la iglesia, o la historia de la humanidad, perdón, termina también en familia. La Biblia dice que un día estaremos nosotros allá celebrando unas bodas que representa evidentemente la unión de la iglesia con Jesús, y celebraremos ese pacto que Dios pues ha establecido para ese fin, que no es un fin, realmente es el inicio de todo. Pero bueno, la vida del hombre empieza con una familia y termina con una familia. Dios ama a las familias. ¿Cuántos dicen amén? Dios ama a las familias, y la familia tiene un modelo que nosotros, el modelo bíblico, nosotros lo debemos de buscar, lo debemos de instruir, y lo debemos también de establecer en nuestras casas para tener familias exitosas. El modelo de hogar y de familia proviene del cielo, y Dios estableció que viviéramos en familia, que formáramos un hogar, y no solamente aquí en la tierra, sino eternamente. La Biblia dice en 2 de Corintios 6:16: porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Él ha dicho. Dice: viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si algo Dios quiere hacer en nuestros hogares es habitar entre nosotros. Dios quiere habitar en nuestras familias. Dios quiere estar ahí presente en nuestras familias. Dios quiere que su presencia se sienta en nuestros hogares. Él dijo: yo viviré con ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y estamos hablando acerca de hogares encendidos y de familias, porque hemos visto la necesidad en este tiempo de que las casas de nuestros hermanos aquí en la iglesia, o de nosotros que creemos en Cristo, podamos regresar a un principio tan básico que es establecer la presencia de Dios en nuestras casas. Es un principio muy básico, pero se ha perdido, se ha diluido. Ahora, Apocalipsis 21:3 dice: oí una potente voz que provenía del trono y decía: he aquí, o aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. ¿Dónde habita Dios? Entre nosotros.
Dios habita entre nosotros. Dice, Él acampará en medio de ellos. Y vuelve una vez más a mencionar, y ellos serán su pueblo. Dios mismo que estará con ellos y será su Dios. O sea que Dios quiere habitar entre nosotros. Dios le fascina habitar entre sus hijos. Pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos una morada para Dios? Muchos podemos pensar que sí, y muchos podemos decir, sí, yo tengo una morada para Dios. Pero yo quiero decirte en esta mañana que tal, por la razón que vivimos una vida tan ajetreada, una vida donde no tenemos tiempo para muchas cosas, una vida donde a veces ni siquiera tenemos tiempo para nosotros convivir en familia, una vida donde a veces el trabajo es absorbente y es estresante, a veces ni siquiera tenemos tiempo de llegar a la casa y convivir entre nosotros. Se han perdido estos principios de tener una morada para Dios, primeramente en nosotros y después en nuestras casas, en nuestras familias, con nuestros hijos o con quien tú vivas en tu casa. Hay una historia muy interesante que sucede en Segunda de Samuel, y en Segunda de Samuel habla de que David quería trasladar el arca del pacto, que el arca representaba en ese momento representaba la presencia de Dios, y resulta que el arca tiempo atrás había sido robada, tiempo atrás lo habían capturado, y David, entendiendo este principio de la presencia de Dios, él dice, no puede estar el pueblo de Israel sin la presencia de Dios. No puede estar el pueblo de Israel sin que el arca esté entre nosotros. Y él apurado, él de alguna otra manera preocupado por esto, él dice, tenemos que ir a traer el arca de donde se encuentra y regresarla al lugar donde tiene que estar. Resulta que, para no hacer la historia tan larga, porque muchos ya la conocen, él va por el arca, pero en el traslado del arca sucede una tragedia, y es que resulta que entre los que iban cargando el arca toman el arca de una manera inadecuada, y la presencia que portaba el arca mata a Usa, lo hiere y muere. Entonces David se conmociona y dice, no podemos más seguir con este viaje así, porque no podemos exponer más a los que trasladan el arca. Vemos que tendremos que hacer. Y la Biblia dice que David toma una determinación y toma el arca y la lleva a la casa de un hombre, que la Biblia dice que la casa de este hombre era Obed-Edom. Y Segunda de Samuel 6:10, un versículo anterior, nos habla de qué sucede cuando el arca llega. Dice, y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladase a la casa de Obed-Edom, que era originario de Gat. El versículo 11 dice, fue así como el arca del Señor permaneció, ¿cuántos meses? 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y el Señor, ¿qué hizo? Bendijo a él y bendijo a toda la familia. Qué importante es que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Qué importante es que la presencia de Dios se respire en nuestros hogares. Pero qué triste es ver que en los hogares, aún de los propios creyentes, porque esta palabra es más para los creyentes que para los no creyentes, para los que conocemos a Cristo, en los hogares muchas veces lo que se respira es falta de respeto, lo que se respira es desacuerdos, lo que solamente se ve son pleitos, lo que solamente se ve son los padres en desacuerdo con los hijos en desacuerdo con los padres. Solamente tenemos un ambiente no de paz, sino de intranquilidad. Aún conociendo la palabra de Dios, en nuestra casa peleamos. Y no digo que no debemos de pelear, eso es normal. Pero lo que no es normal es vivir así, es tener un estilo de vida donde muchas veces parecemos incluso
que no conocemos al Señor porque hablamos con palabras groseras, porque pasan los días y no pedimos perdón, porque nos metemos en deudas, porque el hombre de familia piensa que la solución está en adquirir un crédito, porque hundimos a la familia en malas decisiones. Y la Biblia aquí dice que Obed-edom era el hombre de la casa, era el jefe del hogar. Él decidió llevar el arca a la casa y por 3 meses él vio la manifestación de la presencia de Dios en su casa. Amén. Dios desea que nosotros aprendamos a establecer altares de adoración en nuestra casa. ¿Sabe usted qué es un altar de adoración? Si no lo conoce, yo hoy le quiero hablar acerca de establecer altares de adoración en nuestra casa. Y lo primero que hoy en esta mañana queremos hacer es que si tú vienes con tu familia, esto va a ser muy especial para ustedes como familia. Pero si vienes solamente tú, que eres tal vez el esposo o la esposa, o solamente tú vives con tu hija, o solo vives con tus hijos, escucha esta palabra. O si vives solo, esto también es para ti, porque Dios te está hablando hoy a que establezcamos un altar de adoración en nuestras casas. Y lo primero que tenemos que hacer, iglesia, es que como familia tenemos que ponernos en un común acuerdo. Porque tenemos que muchas veces reconocer que como familia estamos en la casa, pero no vivimos como un hogar, no vivimos como lo que Dios ha diseñado para nosotros. Estamos en la casa, pero como hijos no estamos de acuerdo con lo que los padres nos están diciendo. Estamos en la casa, pero estamos en desobediencia. Estamos en la casa, pero estamos en rebeldía. Estamos en la casa, pero los mismos esposos ya no están conviviendo como debiera de ser. Lo primero que vamos a hacer en esta mañana es ponernos en un acuerdo familiar. Amén. ¿Sí o no? Ponernos en un acuerdo familiar. ¿Y cuál es ese acuerdo familiar primeramente que vamos a tomar en esta mañana? El primer acuerdo familiar que vamos en esta mañana a determinar en nuestra vida es que nosotros nos vamos a dejar gobernar por Dios y por su palabra. Ese es el primer acuerdo familiar. Que en la casa nosotros vamos a establecer el gobierno de Dios y de su palabra como la constitución de nuestra casa. Amén. Ciertamente vivimos en un país, el país se rige por un presidente. Y cuando usted va a la casa del gobierno, bueno, aquí no hay una casa de gobierno porque el presidente lo decidió de otra manera, pero por eso se llama casa de gobierno. Por eso existe la Casa Blanca, que es la casa de allá en Estados Unidos. Se escribe la casa, está la Casa Rosada, creo que es en Argentina. Y aquí en México también estaba la Casa de los Pinos, era así, ¿verdad? Si no mal recuerdo. ¿Por qué? Porque ahí en las casas se establece un gobierno y a partir de ese gobierno se gobierna toda una nación, se gobierna todo un pueblo. En nuestra casa nosotros vamos a establecer el gobierno de Dios para que a través de nuestra casa se pueda gobernar todo lo que está afuera. Sabe que nosotros no somos ni de izquierda, nosotros no somos de derecha, nosotros no tributamos a algún partido, nosotros no somos de ninguna bandera, nosotros somos de arriba. Y cuando entendemos este tipo de principios, vamos a dejar de meternos tanto en política de manera inadecuada y vamos a entender que para cambiar nuestra sociedad, para poder empezar a influenciar nuestra sociedad, para cambiar nuestro entorno, para que la gente pueda ver a Cristo, lo van a ver a través de nuestra casa, de nuestro hogar, de nuestra familia, en nosotros mismos. Amén. Entonces, lo primero que debemos entender es que nuestra casa, ¿por quién se gobierna? Por Dios. ¿Cuál es la constitución de nuestra casa? La palabra de Dios. Esto quiere decir que nosotros debemos de darle una privilegiada existencia a la presencia de Dios en nuestra casa. La presencia de Dios en nuestra casa no se privilegia con abrir el Salmo 91 y tenerlo abierto ahí nada más. Porque hay muchas casas que uno llega y tiene la Biblia abierta y uno dice, ¿qué dice ahí? Ah, pues no sé, pero yo sé que en el Salmo 91 o en el Salmo 23 o el Salmo 119 y nada más lo tenemos abierto. Pero eso no es la presencia de Dios. Eso es nada más una simple creencia nada más. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu hogar en este momento? Hagamos una pausa en esta enseñanza. ¿Cómo está tu hogar en este momento? ¿Se privilegia la presencia de Dios en tu casa?
Realmente tú llegas a tu casa y te da gusto. Hijos, ¿les das gusto estar en su casa? Los que están aquí, que están viviendo todavía debajo de los techos de su casa con sus papás, ¿les agrada estar en su casa? Y no por cómo sea tu casa, no porque tu casa tenga una estructura así o así, no, esa es solo una estructura física. ¿Cómo es tu hogar? ¿Cómo es el lugar donde tú llegas? Porque la casa debe ser un lugar de descanso, debe ser un lugar de reposo. Una casa, un hogar cristiano, debe ser un hogar donde se respire la presencia de Dios, donde incluso huelas diferente. Yo he llegado a casas donde yo digo, aquí se siente una presencia del cielo. Pero he llegado a casas donde digo, aquí se respira todo menos la presencia de Dios. Humo a cigarro, aquí se respira contienda, todo. Y yo quiero decirte cómo es tu casa. Una frase que una vez mamá dijo alguna vez y me quedó muy grabada, dice: la casa puede ser un pedazo del cielo en la tierra o un pedazo del infierno en la tierra. Por eso hay muchas personas, muchos que no quieren estar en su casa. Por eso hay muchos jóvenes que quieren salir, inmediatamente puedan sostenerse, se quieren ir de la casa. ¿Por qué? Porque su casa no es un lugar de resguardo. Su casa nunca es un lugar de refugio. Su casa no es un lugar donde puedan ellos recibir un consejo. Al contrario, hay muchos hogares, yo lo analizaba en la semana, donde hay hijos que tienen no un padre que les guía, una madre que les guía, sino que lo que tienen es un papá que todo les prohíbe, o que religiosamente se escuda en la palabra y todo les prohíben incluso no sé, vestirse de una forma, porque aún en la palabra hemos caído en ciertos extremos, pero no hemos procurado tener esa guianza de parte de Dios, que les dije, el gobierno que establece Dios y la constitución que es la palabra. Ahora, diga conmigo, una familia unida, ay, dígalo con fe, una familia unida nunca será destruida. ¿Está tu familia unida? ¿Está tu familia pegada con el pegamento de la presencia de Dios? Nunca va a ser destruida. Ahora, nosotros pertenecemos a un reino que no es terrenal. Por eso cuando yo a veces les he ayudado a levantar las ofrendas, yo les digo, tú tienes que pensar que tu economía no es la economía de este reino. Tu economía no funciona con la economía, con los parámetros de este reino. Tu economía funciona con el banco celestial. Y no solamente tu economía, sino que nuestra identidad, realmente nuestra dice la palabra que nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Nuestra nacionalidad es una nacionalidad santa, por lo cual nosotros nos podemos mover con los parámetros que marca la sociedad. Hermanos, la sociedad está vuelta de cabeza. Si usted no se ha fijado, la sociedad no tiene valores. A lo bueno ya le están llamando malo, a lo malo le están llamando bueno. Y nosotros, iglesia, no nos podemos dejar influenciar por los parámetros de la sociedad. No podemos dejar que la sociedad entre a nuestra familia con sus ideas, con sus pensamientos, con todo lo que ellos piensan acerca de cómo debe ser la familia, cómo ser el matrimonio, cómo deben ser los hijos. No podemos dejar que eso entre a nuestra casa y sea lo que gobierne nuestra casa. Porque qué triste es ver que la mamá está viendo una novela ahí en el canal de las estrellas donde el adulterio es el protagonista, y está pegada porque está todos los días viendo qué va a pasar mañana. Y eso es lo que ella está de alguna otra manera estableciendo en su cabeza. Y entonces después no sabe por qué a los días está pensando mal del esposo. Si el esposo se tarda tantito, si el esposo no le contesta la llamada, si el esposo, ¿por qué? A lo mejor el esposo no anda haciendo nada malo, pero ella ha estado mucho tiempo y ha tenido tiempo para estar en la novela donde el protagonista es el adulterio.
Y esas son las cosas que estamos dejando que entren a nuestra casa, que entren a nuestro hogar, que se establezcan en nuestras familias, que se establezcan en nuestros hijos, donde el YouTube Kids es el tutor de nuestros hijos. No, iglesia, tenemos que ver que en este tiempo más que nunca nosotros tenemos que tomar la batuta de nuestros hogares y establecer el reino de Dios en nuestras casas a través de altares de adoración. Amén. ¿Sí o no? Ahora, una cultura se forma por hábitos, por costumbres en la familia, donde se debe acordar una cultura. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cuáles son los hábitos espirituales de tu casa? ¿Cuáles son los hábitos espirituales? Yo voy a poner un ejemplo de un hábito natural y un hábito espiritual. Un hábito natural es que, por ejemplo, en nuestra casa, mi esposo a todos nos ha, pues de alguna otra manera, ya lo he dicho antes, pero a todos nos ha puesto como, no podemos irnos a la cama sin lavarnos los dientes. O sea, así sean la 1 de la mañana y ya nos habíamos dormido, nos despierta y nos vamos a lavar los dientes. No pasa un solo día sin que no nos lavemos los dientes. Es un hábito que tenemos. No hay día que no nos lavemos los dientes. Todas las noches nos podemos lavar en el día, una vez en la mañana, una vez en la noche, pero todas las noches es imprescindible que nos lavemos los dientes. Eso es un hábito, si quieres hasta sencillo, vas a decir, pues bueno. Pero un hábito espiritual es que, por ejemplo, yo todas las noches, antes de ir a la cama, leo con mis hijas una porción de la Biblia, le pregunto a la más grande lo que entendió y oramos para acostarnos. Es un hábito espiritual. Yo quiero preguntarte, ¿qué hábitos espirituales y costumbres tenemos como familia? Porque sabe qué triste es ver que hoy nos sentamos a comer y ni siquiera damos gracias a Dios por la comida que estamos en ese momento para aprovechar. Ya ni siquiera podemos nosotros tomar un tiempo para agradecer a Dios por el día. Porque se me hace tarde, porque apúrale que ya te levantaste tarde, porque apúrale que ya vamos a llegar fuera de tiempo, y ya ni siquiera tenemos el tiempo para agradecer a Dios. Yo pocos recuerdos tengo de mi infancia. Yo soy una persona que la verdad no sé por qué, pero últimamente a mí Dios me ha llevado mucho como a recordar mi infancia. Y hay cosas que no recuerdo y hay cosas que sí recuerdo, y hay cosas que yo le digo, Dios, ¿por qué yo no recuerdo esto? Pero sabe, yo soy el fruto de una familia en donde siempre se adora a Dios. Yo soy el fruto de una familia donde yo siempre escuché música que exaltaba el nombre de Dios. Yo nunca escuché en mi casa una canción donde decía, te va a doler, me las vas a pagar, donde dijera, maldito amor. Yo nunca escuché en mi casa eso. Yo siempre escuché canciones que exaltaban al nombre del Señor. Y yo creo que yo por eso canto. Porque yo no vengo de una familia de músicos. En mi casa no había músicos, pero mi papá ya veo que es afinado y mi mamá tiene mucha potencia. Entonces yo soy afinada y tengo potencia. Y ya vi que mi hija es bien afinada y tiene mucha potencia. ¿Pero por qué? Porque yo en mi casa siempre escuché canciones que levantaban el nombre del Señor. Yo soy el fruto de una familia que estableció un altar de adoración en su casa, que tenía hábitos espirituales. Yo pocos recuerdos tengo, pero uno de los recuerdos que yo tengo es que nunca vi una botella de alcohol, nunca olía un cigarro en mi casa, nunca vi una agresión, nunca vi una violencia fea donde yo dijera, Dios, ¿qué es esto? Yo me quiero ir de mi casa. Y una vez me acuerdo que mi mamá nos juntó a leer el Salmo 119. ¿Usted sabe cuál es el Salmo 119? El más largo de toda la Biblia. Si usted no lo sabía, ya hoy lo sabe. El Salmo 119 es el más largo de toda la Biblia. Son hojas del Salmo, de un solo Salmo. Y el Salmo era tan largo que yo me acuerdo que mi mamá
lo que hizo fue: Joxan, lea unos versículos. Yesimiel, Suri no existía. Yesimiel, yo le llevo 12 años a Suri. Y mi mamá dijo: Yesimiel, lea otros versículos, yo leo otros versículos, y así. Y esa noche me acuerdo que mi papá estaba predicando, por alguna razón no fuimos a la iglesia. Mi mamá nos puso a leer a todos un salmo. Ahora, yo no quiero decir que por eso nosotros somos, yo soy perfecta y vaya, yo me jacto y tengo una aureola. No, jamás. Yo soy muy imperfecta y he cometido muchos errores. Y he sido una persona que me he intentado alejar de Dios muchas veces. Pero Jesús, con su amor, me ha vuelto a traer a casa. Ahora quiero decirte una cosa: en la casa hay un orden y un gobierno. El gobierno es Dios en el hogar, el papá sujeto a Dios, la mamá sujeta a Dios y los hijos sujetos a los padres. Ese es el orden y el gobierno de Dios para una casa. No es Dios, la mamá, los hijos y el papá quién sabe hasta dónde quedó. No es Dios, la mamá, el papá le obedece a la mamá y los hijos le hacen caso también a la mamá. Ese no es el orden. El orden es Dios, el papá sujeto a Dios, la mamá sujeta a Dios y los hijos sujetos a Dios. Si alguno falta en ese orden y dices: yo solo soy cristiano en mi casa, entonces eres tú sometido al gobierno de Dios. Amén. Amén o no. Dice Daniel 2:16 al 18: Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Daniel en ese tiempo era un joven de tal vez unos 20 años. Eran jóvenes, tenían entre 18 y 20 años y habían sido capturados y llevados a Babilonia. Pero Daniel era un hombre que tenía el don de interpretar sueños. Y yo aquí quiero decirte que Dios pone aquí a Daniel en un lugar de preeminencia. Y Daniel 2:16 dice: después, dice, Daniel fue a ver al rey y le pidió tiempo para poder interpretarle su sueño. Después volvió a su casa y les contó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías cómo se presentaba la situación. O sea, fue y les dijo: ¿saben qué? Fui ante el rey me dijo que tuvo un sueño, pero ¿qué creen? La cosa no es que tuvo un sueño, sino que quiere que yo le interprete el sueño. Y si no le interpreto el sueño, nosotros junto con otros más vamos a ser ejecutados. Dice: al mismo tiempo les pidió que imploraran la misericordia del Dios del cielo en cuanto a ese sueño misterioso, para que ni él ni sus amigos fueran ejecutados con el resto de los sabios babilonios. ¿Qué quiere decir esto? Daniel era un hombre que él, cuando fue llevado a Babilonia, independientemente de que vivía en un sistema corrupto y en un sistema completamente contrario a Dios y en un sistema como el que estamos viviendo hoy, que nosotros no podemos tal vez mencionar el nombre de Cristo, de Dios, no podemos decir muchas cosas porque ya la gente está en contra de nosotros. Él decidió en su corazón, pero también decidió que en su habitación, porque él vivía con 3 amigos más, pero en su habitación él establecer como prioridad el gobierno de Dios, y que desde su habitación él pudiera influenciar allá afuera. Y el punto aquí es que Dios de alguna otra manera le dio esa gracia para ser usado y poder aconsejar en ese tiempo a Nabucodonosor. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es muy importante que nosotros fortalezcamos nuestra casa, fortalezcamos nuestro hogar, unamos nuestra familia en este tiempo, podamos entender el tiempo en el que estamos viviendo, podamos establecer el gobierno de Dios, y nosotros vamos a poner un cerco alrededor de nuestra casa para no ser influenciados por el sistema y para nosotros poder ser más bien personas que influenciemos el sistema de allá afuera. Ahora quiero hablarte de una segunda cosa. El primero fue gobierno, y lo segundo es: Dios está buscando intimidad en nosotros, con nosotros. Segunda de Reyes 4:8 habla de una historia que es una
historia que muchos tal vez ya conocemos, y habla de una mujer que le llama Sunamita. Sunamita es porque era de un pueblo que era Sunem. Y esta mujer Sunamita era una mujer acomodada, o sea, era una mujer que no tenía necesidades económicas, sino que era una mujer que tenía, digamos, una vida holgada. Esta mujer era una mujer temerosa de Dios, era una mujer que entendía los principios de Dios, era una mujer que entendía el valor de la presencia de Dios, y era una mujer que en su momento supo que cuando ella pudiera darle un lugar a la presencia de Dios en su casa, todo iba a cambiar, todo iba a ser diferente. Ahora, yo quiero decirte algo. Tal vez ahorita en tu casa las cosas no están muy bien, o tal vez ahorita en tu casa hay muchos problemas, o tal vez ahorita en tu casa hay discusión en el matrimonio, los hijos no quieren obedecer, hay problemas económicos, tal vez en tu casa hay situaciones en las que a lo mejor no encuentras una solución. Pero si tú escuchas la voz de Dios en esta mañana, si tú pones por obra lo que Dios hoy te quiere hablar, la atmósfera de tu casa va a cambiar. Y no hay nada, diga conmigo, no hay nada que la presencia de Dios no resuelva. Pero es la presencia de Dios, no es otra cosa, no es ir a buscar el consejo con nadie, no es ir a correr a ningún lugar donde nos puedan prestar, donde nos puedan dar, donde nos puedan, no, es la presencia de Dios. Y resulta que Segunda de Reyes 4:8 dice: un día cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición, ven lo que les digo, le insistió que comiera en su casa. Eliseo aquí es una figura de la presencia de Dios, es una figura de el hombre de Dios. Dice: desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. Ella se preocupó por este hombre, ella se preocupó por el profeta que era Eliseo. Vamos a avanzar. Primero, comía ahí. Versículo 8 dice, ¿está ahí? Segunda de Reyes 4:9, perdón. Hasta el siguiente. Ok. Y dice: la mujer le dijo a su esposo. ¿Qué le dijo a su esposo? Mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Mujer que discernía. Era una mujer con mucho discernimiento, era una mujer que tenía las antenas bien paradas. Avanzamos al siguiente, chicos. Dice: hagámosle, esa es la parte que yo quiero que tú pongas atención. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí, fíjese, dice, una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá que un lugar para quedarse. Esta mujer pensó que este hombre que pasaba por ahí necesitaba un lugar para quedarse. Y ella le dijo a su esposo: vamos a hacerle una habitación, vamos a hacerle un lugar donde él cuando venga, venga y descanse y él repose. Pero ella sabía que este hombre era un hombre de Dios, que se escuchaba que Eliseo había hecho milagros. Anterior a este versículo está el milagro de la viuda con el aceite, y ella sabía que este hombre era un hombre especial, no era cualquier persona. Pero este hombre significa la presencia de Dios en un lugar. Y ella dijo: hagámosle un lugar para que cuando nos visite él tenga donde reposar, donde quedarse. Y yo quiero decirte una cosa. Yo no sé cuántos aquí vieron la película esa de Cuarto de Guerra, no sé, pero es muy famosa. Y en esta película habla de que una señora anciana, una persona de edad, le va a vender su casa. Pero en su casa hay una particularidad. En su casa hay un lugar como el que construyó la mujer sunamita para el hombre. Hay un lugar donde ella se mete en ese lugar y es su cuarto de guerra. ¿Por qué? Porque en ese lugar ella ora, ella intercede, ella ahí en ese lugar clama por todas las aflicciones que pueda estar pasando, por todas las necesidades que está pasando. Y en ese lugar ella ha experimentado la victoria. Cuando usted vea la película va a entender mejor lo que le estoy diciendo. Pero este lugar que se llama Cuarto de Guerra habla de que en esta casa hay un lugar que ella había determinado
para la presencia de Dios. Ahora a lo mejor tú no puedes tal vez determinar un espacio porque tal vez físicamente no te da, pero yo quiero decirte que sí, la invitación hoy es para que tú en tu casa busques un lugar donde todos los días la presencia de Dios se pueda establecer, donde se pueda invocar, donde tú digas, tú que eres mamá. Yo me acuerdo que en la primera casa donde yo viví, mi esposo se iba a trabajar, mi hija se iba a la escuela y yo tendía una almohada en forma de perro que tenía, una almohada, y ahí yo me arrodillaba y me pasaba el tiempo de la mañana, una media hora, una hora, orando y buscando a Dios. Ese era mi lugar. Yo no tenía un lugar muy grande. Mi espacio era la misma sala y yo tendía ahí una almohada y ahí yo oraba a Dios. Ahí yo buscaba la presencia de Dios. Tal vez tú no tengas un espacio físico, pero necesitas buscar un lugar donde convoques a tu familia y donde le digan, vengan, vamos a construir una habitación donde Dios pueda reposar. Dios habita en todos los lugares, sí. Dios está hasta en un bar. Dios está en todos los lugares, en un antro, Él está en todos, pero no se manifiesta en todos. Él se manifiesta donde haya un corazón o donde haya dos o tres o más que imploren su presencia. Y este versículo habla de que esta mujer llamó la presencia de Dios a su casa, le construyó un altar, le sirvió un espacio, le puso una mesa, le puso una lámpara, le puso una silla, le puso una cama, porque ella sabía el valor de la presencia de Dios. Saben, muchos de nosotros tenemos tantas cosas en nuestra casa, tantos problemas en nuestra casa, porque tenemos el lugar para todo menos para la presencia de Dios. Tenemos el lugar para poder ver series, tenemos el lugar para poder ver películas, tenemos hasta sonido surround y toda nuestra casa. No digo que esté mal, pero lo que sí está mal es que cambiemos esos tiempos porque nunca ha habido un tiempo para que el papá le llame a los hijos y le diga, saben que vengan, vamos a por los próximos 15 o 20 minutos vamos a buscar la presencia de Dios aquí en esta casa. Vamos a orar, vamos a leer la palabra. ¿Cuál fue la última vez o nunca, no sé si ha pasado, que has tomado a tus hijos o que has tomado tu momento y has dicho alto a todo lo que está pasando en este día? Vamos a orar, vamos a leer la Biblia. No importa que tengan 1 año, 2 años, meses, no importa, es lo mejor que tú puedes hacer. Cuando tienen esa edad es lo mejor que puedes hacer. Juntarlos, atraerlos y decirles, vamos a buscar la presencia de Dios. Y sabes, cuando uno busca la presencia de Dios, la atmósfera de nuestra casa, que es una atmósfera difícil, que es una atmósfera que está tal vez contaminada, que es una atmósfera en la que los hijos tal vez dicen, pues es que esta casa la verdad no se respira. Mi papá va, levanta las manos, pero aquí viene y nos da un golpe. A la iglesia van y ahí están haciendo como que Dios es todo para ellos, y vienen aquí solo pleitos y solo problemas. Esa atmósfera va a cambiar cuando nosotros podamos establecer un altar de adoración como lo hizo la tsunamita en su casa, y tus problemas van a empezar a desaparecer. Yo no digo que es una cosa de la noche a la mañana, pero cuando nosotros comencemos a llevar a nuestro hogar a tiempos de altar familiar, será solo cuestión de tiempo. Di conmigo, solo cuestión de tiempo para experimentar los ambientes de la casa, cómo comienzan a cambiar, cómo comienzan a transformarse, cómo comienza a todo a ser diferente. A veces venimos y nos quejamos, y es que por qué, y en mi casa, y es que mi esposo, y es que mis hijos, y es que me va mal en el trabajo, y es que no puedo encontrar un éxito en lo que estoy haciendo, y a lo mejor me siento frustrado, me siento ansioso, me siento pero nosotros tenemos que también entender que la presencia de Dios no está confinada a estas 4 paredes. La presencia de Dios es para que te la lleves a tu casa y en tu casa le prepares una habitación y la presencia de Dios ahí se manifieste. Y cuando la presencia de Dios cambie en la intimidad, vamos a recibir consejo. No sabes con quién. Yo he tenido muchas veces en mi vida que yo tengo problemas y digo, ¿a quién le pido un consejo? Y voy con mi esposo y le digo, oye, así
y él me aconseja, pero algo me dice, es que no puede ser. Y voy con mi papá y voy con mi, pero no, y entonces caigo en la cuenta que el consejo lo tengo que ir a buscar a la presencia de Dios. A veces que necesitamos un consejo, vamos con todo mundo, hasta con las personas menos indicadas, y solamente le contamos nuestro problema, porque eso fue lo único que pasó, que se enteró de nuestra situación y no tuvimos un consejo, porque el consejo lo necesitas recibir en la presencia de Dios. La sabiduría, la sanidad para las relaciones familiares. A veces hay gente que dice, este matrimonio no tiene solución. Sí, sí lo tiene, si estableces la presencia de Dios en tu casa. Acuerdo para tomar decisiones en la casa. Acuerdo para que los hijos estén de acuerdo con los padres con los hijos. Tener un lugar de intimidad y pasar tiempo con Dios como familia nos puede sacar de cualquier problema. ¿Tienes un problema en esta mañana? ¿Cuántos tienen un problema en esta mañana? La presencia de Dios te puede sacar de cualquier problema y podemos experimentar milagros. Y quiero decirte algo más. De situaciones de dolor, di conmigo, de situaciones de dolor se puede salir. Sí se puede salir. ¿Sabes desde dónde? Desde la intimidad de la presencia de Dios. Desde la intimidad de la presencia de Dios puedes salir de las situaciones de dolor que estés atravesando. Y en el mismo versículo que estamos leyendo viene un milagro espectacular para esta mujer. En Segunda de Reyes 4. Por eso es importante que nosotros amemos la presencia de Dios, que nosotros busquemos la presencia de Dios, que nosotros podamos en la casa apartarnos, apagar la televisión, apagar el radio, apagar el Spotify, lo que escuches, y podamos escuchar la presencia de Dios. Qué triste es escuchar que en casas de los mismos creyentes tenemos a Juan Gabriel a todo lo que da. Tenemos a la banda limonense, a la banda, a Nodal, a oigan, los papás tienen que saber que están escuchando los hijos. Karol G, la bichota se llama la muchacha, que quiere decir en Colombia, porque es colombiana. Yo cuando vi eso dije, ¿qué quiere decir eso? Es como la comandante del narco, la mera de los narcotraficantes. Y así se ponen de sobrenombre los niños de algunos de Igle Kids. Oigan, papás, ¿qué pasa? Como familia, como iglesia, hoy necesitamos reflexionar en esto, en establecer la presencia de Dios en nuestra casa, con nuestros hijos. Mira, antes no teníamos muchos recursos tecnológicos y teníamos solamente la Biblia a las 60 y muchos dicen, ay, es que qué flojera, porque nosotros, eso ni le entiendo, yo ni le entiendo la Biblia. Pero hoy tienes muchas versiones de la Biblia. Hoy tienes muchos recursos para leer. Hoy tienes muchos planes para poder leer con tu familia. Que por cierto, si te quieres unir esta semana al plan familiar que yo lo voy a llevar a cabo, a través de los líderes te van a mandar un devocional de la Biblia de YouVersion que se llama Hogares Encendidos. Y yo te invito a que todos los días lleves este devocional con tu familia, o tú solo si vives solo, pero que pongamos manos a la obra. Di conmigo, manos a la obra, para establecer la presencia de Dios en nuestras casas. Y antes de ir al versículo para terminar, yo quiero contarte una historia, que es una historia real, y voy a omitir nombres por razones obvias. Pero hace mucho tiempo, muchos años, tal vez yo tenía como 8 años, una cosa así, mis papás adoptaron a un joven de la iglesia. Ese joven fue adoptado por nosotros porque cuando él conoció a Cristo, sus papás lo rechazaron. Le dijeron, si tú te vuelves cristiano,
aquí no te queremos ver más, aquí no te queremos en este hogar. Como él era muy joven, estaba muy joven, él no supo qué hacer y él vino con mis papás. Y mis papás le dijeron, bueno, te puedes quedar aquí con nosotros, te puedes quedar aquí entre nosotros. Y este joven para mí fue como un Samuel, como el de la Biblia, porque nosotros éramos más chicos, bueno, mi hermano y yo éramos más chicos que él, pero él empezó a ver todo lo que mis papás o mi papá hacía, y de alguna manera empezó a ser entrenado en lo que mi papá hacía. Es decir, él veía todo lo que en el ministerio se hacía. Y resulta que este joven comía con nosotros. Mi mamá tiene igual memoria de teflón como yo, pero mi mamá nos acuerda que él nos llevaba a la escuela. O sea, teníamos muchas actividades con él porque él era como parte de nuestra familia, era como un hermano más, por decirlo así. Y creció. Fue un pilar importante en esta casa, un pilar en este ministerio, pues que en su tiempo fue un hombre que Dios usó mucho. Y se tuvo que al final pues ir por X o Y, ya no está aquí. Pero quiero hacer esta pausa para decirte que hace unos años yo encontré una carta que él escribió y que nos mandó. Y esta carta, te voy a decir textualmente cómo dice. ¿La quieren escuchar? Dice: amado apóstol Eduardo Matarrita, mi deseo es que el Rey de Gloria les siga colmando de abundantes bendiciones. Por este medio deseo agradecer a nuestro Señor Jesucristo por la gran bendición de haberle conocido. Y aquí viene la parte interesante. Han quedado grabadas de forma indeleble las grandes enseñanzas y principios del reino que pude recibir de usted. Y es que más que una teoría, padres, más que una teoría que tengamos con nuestros hijos, más que sabernos la Biblia de pies a cabeza, más que quererles hacer pensar que nosotros somos buenos cristianos, dice, y es que más que una teoría, fui privilegiado al recibir por mucho tiempo el ejemplo contundente de su vida de oración. Siempre lo recuerdo arrodillado en su oficina, clamando a Dios en el Espíritu, de su fe inquebrantable, nunca dudando, siempre enfocado en el objetivo que deseaba alcanzar, y del valor extraordinario que viene usted para predicar el Evangelio y abrir brechas en terrenos difíciles. El impacto que me dejó la expresión de su rostro y su determinación. Y vea esto: la gran mayoría de veces que me he encontrado ante situaciones complicadas, he podido valorar lo aprendido y asimilar durante el tiempo que pude caminar a su par. Cuando nosotros modelemos a Cristo, los padres, cuando nosotros realmente seamos el ejemplo genuino para nuestros hijos, cuando ellos estén en momentos difíciles, van a saber qué hacer. Ellos van a saber a dónde ir. Ellos van a saber cómo actuar. Le envío un gran abrazo y toda mi admiración. Lo amo a usted, a su esposa y a su familia. Y lo vuelvo a repetir: gracias a Dios, porque yo soy el fruto de una casa donde hubo un altar de adoración, donde he visto muchos milagros acontecer. Y cierro con esto: Segunda de Reyes 4:10.
perdón, dice en 2 de Reyes 4:11, dice en cierta ocasión, el 4:11, dice cuando Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego le dijo a su criado Giezi: llama a la señora. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo le dijo a Giezi: dile a la señora, te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al jefe del ejército a tu favor? Pero ella le respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Como diciendo, ese tipo de favores no son los que necesito. Eliseo le preguntó a Giezi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giezi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando un hijo. Esa es la primera recompensa que ella tuvo de la presencia de Dios. Ella iba a abrazar un hijo que evidentemente era un milagro que ella necesitaba. Y ella dijo: no, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella, no engañe usted a su servidora. Estaba como sorprendida. Y en efecto la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Y hasta ahí voy a dejar este versículo. Cuando nosotros establecemos la presencia de Dios en nuestra casa, vamos a ver milagros sobrenaturales. Cuando nosotros establezcamos la presencia de Dios, vamos a experimentar un nivel de fe al que no hemos podido ahorita llegar. Cuando establezcamos la presencia de Dios, vamos a conquistar cosas que hasta el momento no hemos podido conquistar. Si le creas una habitación a Dios, vas a tener problemas, sí. Vas a tener adversidades, sí. Vas a tener luchas, sí. De repente tus hijos no van a querer, no importa, establécelo. Tu esposo se te va a poner medio difícil, no importa. Tu esposa de repente no va a querer porque está cansada. Establezcan este principio de hacer un altar para Dios. Antes los altares eran de piedras, pero ahora tú y yo somos los altares, somos las piedras vivas que tenemos que reunirnos en nuestra casa, que tenemos que reunirnos aunque estés solo, ahí mismo sé una piedra viva para Dios y busca la presencia de Dios, busca a Dios ahí donde tú estás. Y de esta hermosa historia que está en 2 de Reyes 4:18, después viene una situación difícil. Léelo en tu casa. De tal que el niño en algún momento por alguna razón se muere y la mujer dice: ¿cómo puede ser posible que el milagro que Dios me dio se murió? Y ella atribulada y ella de alguna otra manera desesperada va y busca otra vez al siervo de Dios, pero ella lo que hizo fue llevar su milagro. Antes de ir a buscarlo, lo llevó a la habitación y lo acostó ahí en la habitación que ella había hecho, y ella se fue y buscó al siervo de Dios para que le dijera qué hacer con eso. Y yo quiero decirte que nosotros vamos a poder salir de cualquier problema, como te lo dije, y vamos a poder experimentar a Dios de una manera sobrenatural, aún en medio de nuestras adversidades, cuando nosotros podamos entender que toda buena dádiva, toda provisión, todo don perfecto proviene de lo alto. Y cuando tengamos alguna dificultad y algún problema, en vez de salir a buscar a otro, vayamos a buscar a la presencia de Dios, y Dios va a hacer el milagro de nuevo. Esta mujer volvió de buscar al profeta, regresó con el profeta, y su hijo volvió a tener vida después de que han pasado horas de muerte. Póngase de pie en esta mañana, y yo quiero terminar esta enseñanza, que es una enseñanza acerca de establecer altares de adoración. Y yo quiero que podamos terminar con esta hermosa adoración. Probablemente nunca la haya escuchado. Ponga atención a lo que vamos a adorar en esta mañana y dígale al Señor: yo quiero ser esa habitación, pero yo quiero construir una habitación en mi casa. Yo quiero buscar un espacio para ti. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. Yo he preparado un aposento para ti.
la tsunamita que te dice vive aquí. Mi amado, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Quieren ser esa tsunamita que preparen un altar y una habitación en sus casas para Dios. Amén. Levanta sus manos ahí donde usted está. Hogares, vamos en esta mañana a decirle al Señor: Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste. No quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. Me he preparado un aposento para ti, mi amado, mi amado. Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Vive aquí conmigo, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. vamos iglesia, decláralo. Mi amado, Yo soy la tsunamita que te dice vive aquí. Vive aquí conmigo, mi amado, y todo lo que ves me he preparado para diga: todo lo importa lo que cueste. Yo quiero, Señor, ser una habitación para ti, Jesús. Queremos preparar en nuestra casa una habitación. Si tú tienes a tu familia a tu lado, vamos a hacer esto. Pónganse de acuerdo en esta mañana. Diga: vamos a ponernos en un solo acuerdo. Vamos a ponernos en un solo acuerdo en esta mañana. Vamos a pedirle a Dios que su gobierno sea el que nos gobierne, que sea Dios el que nos dirija a nuestra casa, que nosotros ya no tomamos decisiones solamente por emoción, solo por salir del apuro, sino que sea Dios el que gobierne nuestra casa, que leamos la palabra juntos. ¿Cómo vamos a establecer un altar de adoración? Todos los días, a una hora, en la mañana o en la noche, como tú lo decidas. Vas a juntar a tu familia por 15 o por 20 minutos. Los vas a reunir. No importa si tú eres mamá soltera, no importa si tú vienes solamente, tú eres el cristiano en tu casa. Todos los días lo vamos a empezar a hacer, por la mañana, por la noche, por la tarde, como tú prefieras. Pero toma un momento que tú creas que es el momento donde no vas a tener distracciones, donde no vas a tener motivos para desertar de lo que vas a hacer. Vas a juntar a tus hijos si tienes hijos, vas a juntar a tu familia, no sé cómo esté conformada tu familia, y van a poner adoración de fondo. Busquen adoración en sus teléfonos. Hay mucha. Busquen esta canción, busquen en su YouTube. Mientras está la adoración de fondo, van a leer un versículo. Si te unes a nuestro devocional en la semana, vas a leer el devocional. Tú, como padre de familia, quien sea la cabeza de casa, van a leer el devocional. Después van a leer los versículos. Después van a platicar entre ustedes qué entendieron por eso. Y por último van a orar. Dios se va a manifestar en su casa. Dios va a empezar a hacer cosas diferentes en su casa. Dios va a empezar a traer a su casa un ambiente diferente. Todas las ataduras se van a romper. Todo aquello que está al borde de lo perdido, Dios lo vas a recuperar. Dios va a resucitar todo lo que esté muerto. Dios va a traer nuevos sueños, va a traer creatividad, va a traer sabiduría. Dios va a sanar. Dios va a volver a construir relaciones. Dios va a empezar a hacer cosas cuando hagamos esto en nuestra casa. Todos los días lo vamos a empezar a hacer. Dios necesita un lugar en tu casa. Dios necesita un lugar en tu casa. Dios necesita un aposento en
tu casa. Quita el aposento que tienes de otras cosas. Quita ya tanto tiempo perdido que se hacen otras cosas y establece un aposento para Dios en tu casa. Amén. Amén.